Historias de Reddit número 6. La cabra que nos condenó. Mi nombre es Nadia, tengo 36 años de edad y lo que describiré a continuación es una experiencia que viví junto a mis compañeros de universidad hace más de 10 años, pero que recuerdo y sigue provocando el mismo terror. Sin duda, es el evento que más ha marcado mi vida y por mucho el episodio más aterrador. El arrepentimiento se convirtió en una losa difícil de cargar y las pesadillas son recurrentes en mi vida. Si me preguntan si llevo una vida normal, con total seguridad diría que no. Era verano de 2007 y recién terminamos los finales de la universidad y como ya era tradición, en nuestro grupo de amigos elegíamos un lugar interesante de manera aleatoria para ir a pasar algunos días acampando. Estábamos emocionados porque por segunda vez desde que inició la tradición no faltaría nadie del grupo y nadie había dejado pendientes. Quizás porque estábamos cursando el penúltimo curso. Éramos 9 personas las que asistiríamos y en especial me emocionaba la asistencia de Alonso. Me gustaba desde hace mucho tiempo y pensé que sería una buena oportunidad para avanzar ya que él también venía mostrando cada vez más interés. Pero era un muchacho bastante dedicado a la escuela y en ocasiones eso lo detenía, o al menos eso era lo que sentía yo. Julio, quien era el que tenía más experiencia en excursiones y campamentos, era el que nos recomendaba los mejores lugares y nunca nos fallaba. Siempre sabía de lugares nuevos, tranquilos y lejos de todo, con increíbles vistas pero seguros por el tema de animales peligrosos, cazadores y esas cosas. En esta ocasión no fue diferente. Le dejamos a él la elección del sitio y nos comentó que le habían recomendado hace tiempo un lugar que estaba a 2 horas en carretera y algunos 45 minutos de terracería, que llevaba tiempo queriendo ir, pero no había encontrado a alguien que se le uniera, y pensó que esta sería la oportunidad para conocerlo. Nos compartió la ubicación para poder enterrar a nuestros familiares. Realmente no entramos mucho en el tema porque de igual manera no conocíamos aún. Solo eran números estableciendo coordenadas. ¿Qué más da? Pronto llegó el día y partimos muy temprano. Nos acomodamos en 2 camionetas con remolques, ya que decidimos llevar cuatrimotos. Iríamos siguiendo a Julio, quien conocía mejor la ubicación. Era un día hermoso, lleno de sol de verano. Yo iba emocionada platicando con Alonso en la segunda camioneta, conducida por Sergio. Pasadas las 2 horas y media aproximadamente, nos detuvimos. Al bajarnos todos de las camionetas, nos comentó Julio que no descargáramos nada, que faltaba aún media hora aproximadamente de terracería, pero que de ahí había una vista interesante que le gustaría capturar, además de que probablemente faltaba poco para perder totalmente la señal de los teléfonos y que consideraba una buena idea aprovechar que aún teníamos un poco para avisar a nuestros familiares. Todo se veía en orden, de hecho, todo se veía en extremo orden. Esto lo asimilé hasta tiempo después. Del hermoso sol que nos despidió al salir, ya no quedaba rastro, estaba muy gris y el ambiente, pero sin haber rastros de nubes, como si se tratase de una estación del año u otra hora del día, era increíblemente silencioso y la tranquilidad que sentía, lo cual en ese momento fue increíble y relajante. Estuvimos alrededor de 20 minutos en ese lugar
Platicamos un poco, aprovechamos para tomar algunas chucherías del carro y tomamos algunas fotos, ya que como nos encontrábamos en altura, se formaba un acantilado que regalaba una vista impresionante. Y por fin decidimos avanzar donde acamparíamos sin pensar en lo que estaba a punto de suceder. Esos 30 minutos que faltaban se me hicieron los más largos de todo el recorrido. Se sintieron como si fueran 3 horas o hasta más. Asumí que al ir por la terracia y en su vida agregándole impaciencia por llegar, habían provocado en mí esa sensación. Además de que iba muy cómoda con Alonso y los demás, no le di tanta importancia. Los paisajes llegaban a ser muy bonitos, aunque no se captaba la presencia de ningún ser vivo, ni siquiera de aves o insectos molestos. Era tranquila, tan absoluta que se sentía antinatural y llegaba a abrumar un poco, pero no la percibíamos del todo por la convivencia que teníamos entre nosotros mismos. Por fin llegamos donde nos instalaríamos. Siempre acostumbrábamos a que lo primero que hacíamos era descargar todo y armar las tiendas de campaña, pero esta vez todos moríamos de hambre. Empezamos a atacar lo que tuviéramos a la mano para después armar las tiendas y hamacas que Julio siempre acostumbraba a montar. Era un lugar tranquilo y hermoso. Era una pequeña zona con terreno plano y rodeada por algunos altiplanos y una zona boscosa, que teníamos un lago muy pequeño, pero había lago y eso era genial. Estaba en total silencio y era increíble el eco que generaba, incluso el sonido del agua cuando alguien se sumergía. Parecíamos estar en otra dimensión. Pasamos un par de días increíbles, juegos, asados, cuatrimotos, lago, fogata, música, baile y noches espectaculares en un cielo totalmente estrellado y en calma. Con Alonso todo iba increíble. El hecho de tener libre la escuela al parecer le había venido muy bien. Conocí un lado de él que me sorprendió. Era una persona con muchas metas y ambiciones y un gran sentido de humildad, una persona muy centrada y determinada. Eso hizo que me interesara aún más en él. Al parecer ambos teníamos metas muy ambiciosas. La segunda noche dormimos juntos y viendo las estrellas. No podía estar mejor. Acababa de vivir el día más feliz o uno de los días más felices de mi vida. Jamás me imaginé el giro tan oscuro que nos esperaba. Al tercer día salimos muy temprano. Julio, Alonso, Verónica, Pamela y yo en la camioneta con la intención de buscar capturar algunas fotos increíbles que ya nos había platicado Julio sobre una caída de agua muy bella más arriba que le habían recomendado, pero no nos instalamos allá porque también le recomendaron no hacerlo. Era más frío por las noches. Nadie más quiso venir con nosotros. La verdad, a Julio casi le rogábamos porque era el quien mejor nos podría ubicar y creo que solo terminó aceptando porque estaba interesado en Pamela. Alonso para ese entonces ya no tenía mucha opción. No nos equivocamos, encontramos un lugar mágico y conseguimos tomar muy buenas fotos. Todo era increíble. Decidimos regresar para empezar el almuerzo. Era muy extraño porque solo nosotros éramos los que emitíamos algún ruido en aquel lugar. Era definitivamente que estábamos tan maravillados y ya habíamos hablado de aquel que sería como nuestro lugar secreto para seguir visitando cada año. Camino de regreso todo cambió. Sucede que estuvimos batallando para dar. Parecía como si el camino hubiera desaparecido y estuvimos dando vueltas por una hora en la misma área.
Noté a Julio que empezaba a ponerse un poco nervioso. En un principio no nos habíamos alejado tanto del campamento y la gasolina ya se empezaba a ver consumida sin tener avance o algún acercamiento. No teníamos señal, pero no era un camino tan difícil de recordar, el de regreso. Nos parecía increíble cómo no lográbamos dar. Era risible en un principio. Nos sentimos bobos, pero se convirtió en algo preocupante. De pronto, vimos una brecha que no habíamos notado antes, y en medio de nuestra desesperación por sentir que dábamos vueltas, la tomamos sin duda. Al principio, sentimos que nos hacía familiar y que habíamos encontrado el camino de regreso al campamento. Se notaba como una sensación de alivio en nuestras bromas un tanto nerviosas. De pronto, pasamos por algunas formaciones grandes de piedras que llamaron mucho nuestra atención. Tenían unas marcas dibujadas por personas. Hasta ese momento no habíamos tenido rastro de que otras personas habían estado ahí. Era obvio que no éramos los primeros, pero de haber visto esto antes, aquella figura la recordaríamos. El camino se empezó a estrechar y regresar de reversa no era una opción. Teníamos que encontrar el espacio para poder dar vuelta al vehículo y regresar. Mientras seguíamos viendo esos extraños dibujos cada vez más seguidos. Después de unos minutos, el camino se volvió a abrir y pensamos era momento de poder dar vuelta. Pero en la lejanía alcanzamos a ver una figura que no distinguíamos muy bien por la hierba y el sol. Apareció una persona recargada en un árbol. Nos extrañó encontrar a alguien ahí, pero nos dimos algo de alivio pensar que nos podía ayudar a ubicarnos. Cuando nos acercábamos, nuestros ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. Una sensación de escalofrío y asombro nos recorría el cuerpo. Pamela y Verónica no tardaron en lanzar un horrido alarido de espanto que aturdió impresionantemente por el silencio del lugar. Yo estaba petrificada. Alonso estaba gritando que ¿qué era eso? Y Julio, sin poder decir nada, solo avanzó cuanto el camino se lo permitió, pero el alcance a notar por el ojo de sus espejos. Era una cabra. Era un macho cabrio de pie, con una postura muy humana, recargada con su pata frontal como si fuera un brazo humano, en un tronco, observándonos fijamente. Su mirada era tan humana, pero tan de otro planeta. Provocaba el miedo a la naturalidad con que nos veía y nos retaba a la vez. Cuando logramos dar la vuelta, quedé ahora yo del lado cercano a ella y comenzó a lanzar una risa escalofriante. Era como si una persona con problemas mentales graves y cuerdas vocales de una cabra lanzara una horripilante risa sin intención de cesar. Los ojos de todos estaban inundados de terror, pero también de una profunda tristeza, como si les acabaran de dar la peor noticia de sus vidas, como si les hubieran arrebatado del alma. Sus rostros perdieron el color. Había sido una escena surreal que nos había traumatizado, pero más que eso, no lo habíamos imaginado. 5 personas que no buscábamos algo parecido lo presenciamos. Cuando los gritos de mis amigas cesaron, Alonso se tranquilizó un poco y nadie dijo más una sola palabra. Al retornar por la misma brecha que nos condujo hasta el mismo infierno, casualmente dimos justo en el frente con el camino hacia el campamento. Yo estaba temblando de miedo, pero era un extraño como los demás no lo hacían.
se notaban idos y distantes, muy serios, pero no dijeron una sola palabra de lo que vimos con los demás. Hasta parece como si se hubieran puesto de acuerdo para no volver a tocar el tema. Obviamente esto reprimió mis intenciones de querer hablarlo. Yo quería irme de inmediato a mi casa. Ese día fue terrible. Tuve pesadillas que eran tan reales que no supe si realmente lo fueron. Veía a la cabra llegar hasta nuestro campamento y subir a la hamaca de Julio y mecerse mientras nos veía y reía. Esa risa demoníaca que no generaba eco alguno. Al día siguiente estuvo un poco más tranquila. Pamela, Verónica, Julio y Alonso seguían distantes, serios y fríos. Tal vez el resto no lo notaba tanto porque yo me la pasé más pegada con Alonso y Julio, con Pamela, pero era evidente su desconcierto. Ya no fue lo mismo definitivamente. Me sentí incómoda, triste, con miedo. Fuera del lugar se respiraba un ambiente triste y muy pesado. Partimos hacia nuestras casas y seguimos o tratamos de seguir con nuestra vida, pero lamentablemente apenas lo terrible venía. A menos de un mes de la excursión y a punto de volver a clases, Julio desapareció. Al parecer, salió a una excursión y no dejó dicho a dónde o con quién, pero jamás se volvió a saber nada de él. Se buscó y se agotaron los recursos, pero fue inútil. 2 meses después de la desaparición de Julio, encontraron a Verónica sin vida en su cuarto con una nota de suicidio, o al menos así lo dedujeron, debido a que se dice que no era entendible todo lo que redactaba en ella. Alonso abandonó sus estudios, abandonó toda actividad que tenía. No tomaba el teléfono y no atendía las visitas. Era casi imposible verlo, y cuando se le veía, era siempre con la mirada baja, sin decir alguna palabra. Pamela continuó en la universidad y lo último que supe es que había terminado bien sus estudios y se encontraba trabajando. Pero no supe nada más, ya que yo elegí cambiar de ciudad. Aún la veo de vez en cuando en mis sueños, meciéndose y riéndose, apuntándonos a todos. La cabra nos condenó. Esa cabra era el mismo demonio. Gracias por ver el video, dale like y sigue Narrador Oscuro en Facebook para que no te pierdas de los nuevos videos. ¿Qué historias de terror te han sucedido a ti? Déjamelo saber en los comentarios.